Professor Baggins is precious. Buen día a todos. El día de hoy, yo, junto a Gandalf 951 les presento la crítica a una de las películas más esperadas del año, El Hobbit, una aventura inesperada. He aquí ante todos ustedes, mi primera crítica a una película basada en una novela que previamente ya he tenido el placer de leer mucho antes de ver la cinta. Comencemos por lo más básico. Para los que no sepan mucho acerca de esta franquicia, El Hobbit es originalmente una novela dirigida a un público netamente infantil, del género fantástico, escrita por John Ronald Reuel Tolkien, y publicada en 1937. El libro nos relata las grandes y sorprendentes aventuras que Bilbo Bolsón, junto a Gandalf el Gris y 13 enanos más, vivieron en su odisea por recuperar el tesoro perdido de Erebor, gran reino estandarte de los enanos, que debido a crueles y funestas circunstancias, ahora se encuentra bajo la custodia de un gran dragón llamado Smaug. Este corto relato obtuvo un éxito y recepción tan positivo por aquella época, que Tolkien se motivó a realizar una secuela, en su momento no tan directa puesto que conforme creaba su nuevo relato se daba cuenta que más cosas debía cambiar del viejo, para su humilde historia. Es así como la muy aclamada trilogía del Señor de los Anillos, vio la luz del sol. Esta nueva obra poseía un tono mucho más oscuro y adulto que el del Hobbit, por no decir que al mismo tiempo, poseía un desarrollo narrativo mucho más lento y pesado. Resumiendo, en base a lo que ya se ha dicho, prácticamente, El Hobbit vendría siendo una especie de precuela del Señor de los Anillos. Ahora bien, tras haber realizado esta pequeña introducción, sobre la fuente de origen del Hobbit, y al mismo tiempo de la trilogía del Anillo, comencemos a entrar en materia. El Hobbit, un viaje inesperado, es la adaptación cinematográfica más reciente que se ha realizado del ya mencionado libro, y que se encarga de adaptar los primeros 6 capítulos de la novela. Por lo que, sí, como habría de esperarse, aún se estiman otras 2 películas más, para que se adapten los 13 capítulos restantes. Esta cinta ha sido dirigida por el mismísimo director de la épica trilogía El Señor de los Anillos, Peter Jackson, y ha sido protagonizada por Ian McKellen como Gandalf, Martin Freeman como Bilbo Bolsón, el tío de Frodo, protagonista de la trilogía del Anillo, junto a otro gran número de sobresalientes actores que, para evitar alargar más el vídeo, evitaré mencionar. Basándonos en los más que excelentes antecedentes de Jackson, era de esperarse que esta película fuera sin duda una gran adaptación, por no decir que en un principio llegué a pensar que se iba a tratar de un calco capítulo a capítulo de la novela misma. Después de todo, dedicarle a un simple libro de 324 páginas 3 películas, es algo bastante excesivo, genial, sorprendente y al mismo tiempo, es un privilegio con el que muchas otras grandes obras literarias soñarían. A pesar de todo, en contra de mis predicciones, las cosas no terminaron siendo tan idénticas a lo que yo esperaba. ¿Y eso es malo? No, es todo lo contrario. Jackson ha sabido aprovechar magistralmente la materia prima que tenía. De esta forma, sabe cómo, cuándo y dónde es bueno que sea fiel al 100% a la novela, y al mismo tiempo, sabe en qué momento tomarse sus libertades. Así, permite la introducción y mejor utilización de ciertos personajes, implementando nuevas subtramas que a largo plazo harán más profunda y compleja la historia, siendo esto, algo parecido a lo ocurrido con la adaptación de Fantástico Señor Zorro. Al mismo tiempo, Jackson se da el lujo de cambiar y alterar ligeramente ciertos sucesos de la novela, y de esta forma le otorga mucho más carácter y peso a ciertas escenas y acontecimientos que ocurrían en el papel. Para terminar de aderezarlo todo, Jackson en esta ocasión ha querido afianzar y conectar de una forma más cortisa ambas sagas. De esta forma, ha imprimido en esta última película ciertos toques y ciertas referencias a la comunidad del anillo. Seguramente esto se debe a que quería llamar la atención del público que no ha leído las novelas, pero que sí ha seguido fielmente las anteriores películas. La historia ahora no solo tiene un toque más oscuro y adulto, sino que va a un excelente ritmo, se toma su tiempo para establecer la situación, lo que le da un claro aire épico atrapante y llamativo muy propio de las novelas originales. Esta película se centra más que nada en mostrarnos un poco más a fondo el mundo de la Tierra Media, su relieve y geografía, y las criaturas que habitan en estos lugares. Por eso mismo, no esperen ver guerras y batallas épicas de proporciones bíblicas como las mostradas en Las Dos Torres o El Retorno del Rey. Esta película tiene más estilo de aventura, de búsqueda implacable y noble. Las actuaciones son uno de los puntos más fuertes de la película sin duda.
en general contamos con interpretaciones de buenas excelentes. En esta ocasión solo queda destacar la impecable actuación de Martin Freeman, ha sabido cómo interpretar de manera magistral a un Bilbo Bolsón mucho más ingenuo e indefenso, que apenas descubre el mundo que le rodea. Los personajes en esta ocasión están en general bien, o al menos la mayoría. Gran parte de ellos tienen un gran desarrollo a lo largo de la trama, el director se ha encargado de crear una pequeña subtrama que ahonda mucho más en la forma de ser de ciertos personajes, y propicia cierto tipo de situaciones muy bien concebidas y planteadas que bien pueden rayar con lo épico. Claro, muchos dirán que aún se aprecian apariciones innecesarias de personajes que no pintan nada en el filme a futuro, sin embargo, creo que hay que darle tiempo al tiempo, aún faltan otras 2 cintas, por lo que solo queda esperar cómo se las arregla Jackson para organizar una trama más elaborada e interesante con estos aparentes inútiles personajes. Al mismo tiempo, espero de verdad que en las 2 películas faltantes, Jackson se anime a priorizar mucho más en la personalidad de cada uno de los enanos, puesto que salvo por Balin y Thorin, los otros 11 son tan planos como una hoja de papel. Yo en lo personal espero ver al menos un poco más de Glóin, el padre de Gimli, el enano de la trilogía del anillo. La música, compuesta por el muy talentoso Howard Shore, no estuvo mal, de hecho llega a ser muy disfrutable, y a pesar de reciclar continuamente material de las anteriores películas, y de que en algunos momentos ciertas melodías llegan a pasar por desapercibidas, en general, la banda sonora brinda una sensación especial que hace vivir en grande la aventura y el desarrollo que se vive durante esta. La escenografía, tal como se predecía del señor Jackson, es impecable, muy bien detallada y realizada, es sin duda, una gran fotografía que nos brinda un impacto visual con toques artísticos muy bien logrados sin excepción alguna. En la cinta encontramos una gran estabilidad entre las escenas hechas por computadora, y escenas hechas con entornos naturales de diversos países como Nueva Zelanda, Inglaterra y demás. Por otro lado, las criaturas mitológicas realizadas por medio de ordenador son bastante detalladas y bien realizadas, dan un efecto visual bastante convincente, brutal e impactante. Siéndoles sincero, no sé hasta qué punto el productor del Toro haya tenido que ver con la realización visual de estos especímenes, pero la verdad, es que noto en muchos de esos monstruos mitológicos un toque bestial horrendo pero al mismo tiempo medio infantil, que este último le gusta imprimir tanto en sus creaciones. El vestuario es algo sorprendente y majestuoso, de verdad se han esforzado en labrar unos trajes muy detallados y curiosos, sobre todo el de los enanos, que a su modo se encargan de darles a cada uno una personalidad torpemente definida. Cosa que se agradece, puesto que la novela de por sí no le importaba mucho realizar una descripción sólida de estos peculiares personajes. El efecto 3D, siendo justos, está relativamente aceptable. El problema con este, es que simplemente no funciona bien en ambientes oscuros, y adivinen, en la película hay al menos un 60% de escenas filmadas en ambientes lóbregos y sombríos, lo que impide la buena interacción entre los planos, o sea que, básicamente, ves las escenas normales, como si estuvieras viendo la versión normal en 35 milímetros. Eso me recuerda, hablando de versiones y formatos especiales, esta película llega a las pantallas gigantes con un nuevo formato fílmico, que promete revolucionar la historia del cine como la conocemos. Este nuevo formato es conocido como el HFR. Se los explico de una manera simple. Existen, hasta donde tengo entendido, 3 formatos de reproducción incluyendo el último ya mencionado. El NTSC utilizado en la mayoría del continente americano, que es capaz de reproducir hasta 24 fotogramas por segundo. El formato PAL utilizado mayoritariamente en Europa, mitad de Asia y África, y en toda Oceanía, que es capaz de reproducir hasta 30 fotogramas por segundo. Y existe este nuevo formato, el HFR, que es capaz de reproducir hasta 48 fotogramas por segundo, lo que conlleva, como es lógico y como habría de esperarse, a que la imagen sea mucho más fluida y viva, y, según muchos críticos que tuvieron el privilegio de ver esta obra en este formato, se siente como si se estuviera en el set de grabación. Yo, al menos, por el momento, no sé qué tan grande es la diferencia con este formato, por lo que tendré que esperar a que habiliten más proyectores por mi zona, que puedan reproducir esta nueva cualidad tan especial. Aparentemente y por el momento, el único defecto considerablemente grande que posee el filme es que, pareciera ser que la historia se está comenzando a tornar innecesariamente larga y complicada. El libro estaba bien para ser una creación dirigida principalmente para un público infantil.
Si bien tenía sus claros detalles muy al estilo cuento de hadas, no llegaba a ser un relato que se tornara estúpido o ridículo como lo hacen otras historias que rozan el mismo género, y por citar un ejemplo, tenemos las Crónicas de Narnia. La historia original simplemente estaba bien y no se complicaba con tantas subtramas. Hasta ahora y según se logra apreciar, Jackson quiere convertir a la historia en algo más profundo y oscuro, y es por esto mismo que incluye y le da mucha más importancia a personajes cuyo rol en la novela no era muy grande que digamos. Solo esperemos a que esta estrategia, claramente motivada por el dinero, resulte en su favor y no termine autodestruyéndose por un manejo inapropiado, de una historia que a lo mucho con 2 películas de 2 horas cada una bastaba y sobraba. Quizá muchos piensen que la historia no le hace frente a la trilogía del anillo puesto que es muy infantil y en ocasiones abusa de los chistes. Pues déjenme decirles que si piensan esto, les invito a que reflexionen y que recuerden que si bien Jackson se ha encargado de darle un tono más oscuro a la historia original, recuerden que la esencia original de donde proviene este relato no dejará de ser un cuento de hadas, que Tolkien leía a sus hijos antes de enviarlos a dormir. A pesar de que la película no ha cumplido del todo sus objetivos, y si bien posee uno que otro manchón diminuto que mella su imagen, hay que admitir que se llegó a ser un muy buen largometraje que puede ser disfrutado para toda clase de audiencia, ya sea veteranos que aman y veneran la saga, o simples espectadores del común que apenas están entrando a este mundo tan glorioso de la Tierra Media. Sin duda alguna, es un filme que recomiendo mucho, sobre todo si quieres disfrutar de un largometraje que lleva la palabra épico estampada desde su inicio hasta su final. Con una gran historia, buena música, actuaciones espectaculares, y demás detalles que dan como resultado, una gran película fantástica. Si tan solo no se hubiese complicado en ciertos aspectos y alargado tanto, quizás hubiese llegado a las alturas de la trilogía del anillo. Por todo lo mencionado hemos llegado a un acuerdo, hemos decidido darle a esta película no más que una merecida calificación de 8,3 puntos de 10, connotando esta cinta como muy buena y muy recomendable. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep